Guayaquil, año 1993. No había wifi, ni redes sociales, ni selfies. Las calles eran una historia en movimiento, filmadas en cintas Zoommatic, contadas a pulso. Esta es una cápsula del tiempo. Guayaquil analógico, cuando la ciudad se conectaba con abrazos, con cartas, con miradas. Frente al río Guayas, la Torre Morisca marcaba cada hora de una ciudad sin pantallas, construida entre 1930 y 1931. Fue testigo del pulso comercial. Los paseos dominicales y los enamorados se juraban amor frente al río. A sus pies del malecón, entonces llamado de la orilla, era un hervidero de vendedores y barcos de carga. Para 1936 recibió oficialmente el nombre de Simón Bolívar. En 1993 no existía el modo retrato ni los filtros, solo la mirada humana capturaba el momento. A pocos pasos del Palacio Municipal, inaugurado en 1929, se alzaba como símbolo del progreso guayaquileño. Frente a él, la Plaza de la Administración mostraba a Sucre, héroe de Pichincha, inmortalizado con Abdón Calderón y José María Córdoba en su pedestal de mármol. Aquí resonaban los discursos cívicos y los coros escolares de cada 9 de octubre. Hoy pocos recuerdan que fue el corazón político de la ciudad. A pocos pasos, la victoria alada, símbolo clásico del triunfo, elevándose hacia el cielo, acompañando la figura heroica del mariscal. En la intersección de Clemente Ballén y Pichincha, forma parte del diseño esculpido por el italiano Augusto Fagioni, inaugurado en 1911. Desde el Seminario Mayor, la Catedral Metropolitana se proyecta dominante, con sus torres góticas y vitrales que iluminan misas, bautizos y despedidas. Casi al frente, la iglesia de San Francisco, Nuestra Señora de los Ángeles, vigilaba el cruce entre 9 de octubre con Pedro Carbo. Sus cúpulas verdes y torres gemelas eran faros de fe para quienes caminaban por el centro. Aquella época no había redes sociales para anunciar las misas, los llamados, los eventos. Se usaban avisos de prensa, pregones, bocinas, relojes públicos. En 1993, el monumento más fotografiado de Guayaquil ya se erguía entre 9 de octubre y Malecón, el hemiciclo de la Rotonda, dedicado al heroico encuentro de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Aquella entrevista ocurrió entre el 26 y 27 de julio de 1822, semanas después del 24 de mayo de aquel mismo año, cuando la victoria volaba. Los libertadores debatían el futuro de Perú y consolidaban el impulso de la batalla de Pichincha independentista. Este monumento fue terminado en 1937 por el escultor español José Antonio Homs. En esta escena, Bolívar y San Martín se dan la mano bajo un hemiciclo de mármol, símbolo de unidad pero también de tensiones políticas. Ese paseo simbólico aún está allí, aunque ahora rodeado de restaurantes, luces LED y selfies de turistas. En el Cerro del Carmen, el Cristo del Consuelo sobre la ciudad,
Inaugurado en 1973, mide 15 metros y es visible desde casi todo Guayaquil. Los fieles subían con velas y promesas, caminando descalzos. Tampoco había selfies, tampoco había transmisiones en vivo. Era devoción, esa fe que se siente, no la que se publica. En lo alto del Cerro del Carmen, las antenas y torres de transmisión dominaban el paisaje, eran los ojos y orejas de la Guayaquil analógica, radio, televisión VHF, transmisores que enviaban señales al país. Antes del streaming y el satélite digital, eran un wifi, pero unidireccional, exclusivo de pocos. La noticia volaba por microondas. No había retroalimentación. Verlas aún solitarias en 1993 dice mucho. La ciudad solo empezaba a despertar al mundo moderno. A un costado del malecón se alzaba el edificio del Ministerio de Agricultura, emblema de los años 70. Su construcción fue terminada en 1974 con una altura de 89 metros, constaba de 24 pisos y era el séptimo edificio más alto del Ecuador. Se encontraba entre las avenidas Quito y Machala y las calles Alejandro Lascano y Padre Solano. En el edificio funcionaba el Ministerio de Agricultura. Su proceso de demolición arrancó en 2010. El edificio del IES, con su arquitectura sobria, el mural de Guayasamín, era símbolo del Estado moderno. A su lado, la Cámara de Comercio de Guayaquil, ícono para los empresarios locales. En los 90 eran el epicentro del movimiento de la ciudad. Hoy su fachada sigue contando sus historias. Cerca de ahí, en el Parque Centenario, el Monumento al Trabajo celebra la fuerza del pueblo guayaquileño. Esculpido en 1909, muestra figuras que representan esfuerzo, progreso y unión. Desde allí, las panorámicas de 1993 revelan un Guayaquil sin el Banco La Previsoria ni el skyline moderno, una ciudad abierta, respirable, aún en expansión, sin la toxicidad del descontrol bancario, otro de los símbolos negativos de la década de los 90. ¡Ay! El Puente de la Unidad Nacional, inaugurado en 1970, cuya construcción tomó más de 13 años, unió Guayaquil con Durán. Con sus 2.2 kilómetros, fue en su época el más largo de Ecuador, símbolo de integración y modernidad. Más al norte, las figuras de Guayaquil, esculpidas por Alfredo Palacio Moreno en 1958, representan el origen mítico del nombre de la ciudad: amor, sacrificio y resistencia. Las peñas, balcones y poesía. Allí el tiempo se detuvo entre incendios, reconstrucciones y memorias. Y más al sur, el puerto marítimo Simón Bolívar bullía con grúas y marineros. En 1993 todo era a mano: papeles, sellos, telegramas. El comercio sin clics, pero con fuerza humana. Hoy, 32 años después de estas imágenes, Guayaquil tiene fibra óptica, drones, apps y pantallas.
Pero estas imágenes nos recuerdan que hubo un tiempo en que para ver teníamos que caminar, para comunicar teníamos que llamar a una cabina o escribir una carta, y para registrar solo existía una cinta Betamax VHS, la película Super 8, el rollo fotográfico. En la próxima conmemoración del 9 de octubre, 200 años de la independencia de la icónica Guayaquil, queremos recordar no solo héroes y plazas, sino también que hubo una ciudad sin internet, pero viva, conversable, una ciudad palpable. Gracias por acompañarnos en este viaje visual. Deja en los comentarios tu memoria personal. ¿Qué rincón de este Guayaquil reconoces? ¿Qué lugar visitaste con tus padres o abuelos? Esto fue Guayaquil Analógico, la ciudad que no tuvo Wi-Fi,